Buenos días a todos, bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy nos encontramos en Granada. Estamos en esta casa maravillosa, rodeada de maravillosas obras de arte de Paloma Ruiz de Almodóvar. Y no es casual. Hemos querido estar hoy aquí, en la capital de la provincia de Granada, en Granada, para recordar, para conmemorar en una fecha concreta, la de hoy, 12 de agosto, pero remontándonos 150 años atrás, a 1873, para conmemorar lo que es el punto final de un sueño, el punto final de la independencia del Cantón Federal de Granada. Tal día como hoy, pero de hace siglo y medio, tuvo lugar la rendición del Cantón de Granada horas antes de que entraran las tropas del gobierno al mando del general Pavía para poner punto y final a 23 días de independencia, 23 días de separación no solo del gobierno de la nación, sino de las Cortes Generales. Es decir, el movimiento cantonal, como ya sabemos todos, fue un movimiento independentista, pero para nada separatista. Efectivamente, el cantón nace 23 días antes de hoy, el día 13 de agosto, en concreto el 20 de julio de 1873, y un domingo en el cual lo primero que se hace para llamar la atención, para hacer ver que se ha declarado en cantón, en independencia, es poner una bandera. La bandera se coloca en la Torre de la Vela y una bandera que está vigente prácticamente durante el transcurso de los días de la independencia. Era de un color rojo, esto no quiere decir que fuera claramente una bandera comunista, una bandera socialista, una bandera de un movimiento obrero. Era sencillamente la bandera semioficial del Partido Republicano Federal, que eran los promotores de esta proclamación de la independencia. Efectivamente, ese mismo día 20 de julio fue constituido un comité de salud pública en los salones de la Diputación Provincial de Granada, que entonces se encontraban en la calle Duquesa, y como tal gobierno independiente, pues se constituyó como un gobierno con su presidente en la persona de Francisco Lumbreras Sáez. Era un republicano, un diputado provincial, republicano intransigente y perteneciente a lo que eran los comerciantes de Granada, un comerciante textil, que en realidad cubrían esta proclamación unos revolucionarios especiales, era más bien una revolución de la burguesía integrada por profesionales, empresarios o comerciantes. Algo paradójico en el cual, sin embargo, se entremezclaron también otros sectores obreristas, internacionalistas, que al final convirtió en un poco en caótica la duración y el transcurso de esta corta vida. Al mismo tiempo de que se constituyó el Comité de Salud Pública, también llamado Junta Revolucionaria de Salvación Pública, se organizó por todos los voluntarios de la República una gran manifestación por las calles de Granada en dirección al gobierno civil, donde se iba gritando esta consigna: ¡Viva España! ¡Viva el Cantón Federal Granadino! ¡Viva la República Federal y Social! Efectivamente, ese mismo día quedó constituido como órgano independiente, al igual que otras provincias del Levante y del sur de España, en la cual había rasgos comunes que a su vez tenían unos orígenes muy concretos. Es decir, no solamente la bandera roja y la denominación del Comité de Salud Pública era una institución que procede de la Revolución de 1848 en París, sino también otros símbolos como el gorro frigio, que era un gorro netamente republicano, que procede incluso mucho antes, pero sobre todo se hizo famoso en la Revolución Francesa porque representaba la razón, la libertad
y la república. Es decir, eran los rasgos principales de todos los defensores del sistema republicano. Estos 23 días que comenzaron este domingo 20 de julio y que concluyeron el 12 de agosto, fue, como decíamos anteriormente, no del todo tranquilo, ni mucho menos, y muy contrario a la utopía, al romanticismo de estos políticos republicanos intransigentes, ya que sucedió de todo. Como en cualquier revolución, hubo sus excesos, sus desmanes, sus atropellos, no solamente de exigencias de dinero, de detenciones ilegales, de incluso atentados contra el patrimonio, como los daños que sufrió el Arco de las Orejas o incluso los intentos que hubo de demoler el monasterio de San Jerónimo, y también cuestiones casi anecdóticas y que conviene recordar porque es insospechado, pero esos excesos llevó, por ejemplo, a que el día 26 de julio se detuviera al propio arzobispo, Bienvenido Monzón, durante varias horas y se detuviera y se retuviera en la cárcel, en el patio de la cárcel, hasta que los responsables, lógicamente, pues alertados de aquel gesto de un voluntario joven que por su cuenta llevó a cabo esa detención, pues se pidió disculpas, rápidamente se puso en libertad al arzobispo. Sin embargo, a los pocos días, bueno, ya cuando más de la mitad de estos 23 días, se tuvo la certeza de que esto no podía ir a ningún lado, de que esta situación de radicalidad y de pánico en la población, pues lo más que podía llegar era a un derramamiento de sangre. Por eso los propios integrantes de la jefatura de este Comité de Salud Pública optaron por intentar primero una negociación, una conciliación con el gobierno de la nación para tratar de salir lo mejor parados de esta insurrección, de esta rebelión, pero que optando por, en primer lugar, por el día 7 de agosto ya decidieron quitar la bandera roja de la Torre de la Vela. El día 9 de agosto se hizo una proclama en el boletín extraordinario, el boletín oficial, un extraordinario que se emitió, donde, pues, ya anunciando que se iba a entregar los poderes, resignar, que es como se decía, al regente de la audiencia, con proclamas como ciudadanos: viva la República Federal, viva Granada honrada y digna, vivan los valientes voluntarios de la República Federal. El caso es que al ser rechazado todo tipo de conciliación o de entendimiento con los revolucionarios, por parte de la Junta, por parte del presidente Francisco Lumbreras Sáenz, ya horas antes de que entraran las tropas del general Pavía, emitió un bando, una alocución que fue publicada en la prensa de Granada del siguiente tenor: ciudadanos, la causa cantonal ha sucumbido bajo el peso de las armas. Todos los centros del movimiento han sido sometidos por la fuerza. La resistencia en Granada sería inútil y la sangre que se derramara infructuosa. Guardad para mejor ocasión vuestro valor y vuestra ardiente fe a favor de la República Federal. Un día llegará en que los mismos que hoy nos combaten reconocerán su error y nos pedirán su ayuda. Pueda el genio de la libertad salvar entonces nuestra patria querida de los horrores de la reacción. La misión de este comité ha terminado. Las cuentas de su administración saldrán a la luz pública y podrán ser juzgados por todos. En el ínterin, nosotros nos retiramos con la conciencia tranquila y la frente erguida, llevando en nuestro corazón el luto de nuestra bandera. Ciudadanos, guardad una actitud tranquila e indiferente y que la historia nos juzgue a todos. ¡Viva la República Federal! El presidente Lumbreras, vicepresidente Maurel, secretario Perales Camacho. Añadía la noticia en prensa y literalmente lo siguiente: los individuos de la Junta han salido en diferentes direcciones. Efectivamente, los responsables máximos
pues viéndolas venir, salieron huyendo, uno para cada lado, y sin perjuicio de que la maquinaria judicial se pusiera en marcha y fueran todos procesados por un delito de rebelión. ¿Qué pasó con estos responsables? Nosotros, como especial homenaje al presidente, a don Francisco Lumbreras Sáez, de 40 años de edad y de origen riojano, hemos seguido la pista de a dónde fue y cómo volvió y cuándo volvió. Y podemos añadir como una información absolutamente inédita y dedicada a todos los seguidores del canal del museo, que Francisco Lumbreras se fue exiliado a Francia y no volvió a Granada hasta 8 años después, aprovechando la amnistía que fue decretada por el gobierno, por el primer gobierno liberal de la Restauración, es decir, el gobierno de Sagasta, en 1881. Y atención, volvió no con cualquiera, volvió ni más ni menos que en compañía de quien fuera presidente de la República, Francisco Pi y Margall, en la primavera de 1881. Recordemos que Pi y Margall fue uno de los 4 presidentes de la Primera República, precisamente un republicano federalista, pero que entonces, en los tiempos del Cantón, era oposición a los cantonalistas, que eran considerados federalistas intransigentes, y Pi Margall era federalista benevolente, es decir, que estaba de conformidad con el Cantón, pero dentro de la Constitución. Esta pareja de ilustres republicanos llegó a Granada y pasó una semana en Granada, en la Fonda y después Hotel Alameda, donde fue recibido con gran entusiasmo por toda la población granadina, y dicen las crónicas que no paró de recibir y saludar Pi y Margall a correligionarios hasta las 2:30 de la madrugada. Y mientras tanto se le ofreció una serenata, se le lanzaron cohetes y fuegos de artificio. Sin embargo, hay 2 actos importantes en esta semana, organizados por el Partido Democrático Autonómico Español, que era el que presidía por entonces Francisco Pi y Margall. Estos 2 actos fueron un banquete autonomista que se llevó a cabo en la Alhambra, en la Fonda Siete Suelos, ante 400 invitados como comensales, y un mitin en el Teatro Isabel la Católica, el antiguo. En estos 2 actos hablaron muchos políticos republicanos. Nosotros nos vamos a quedar con estos 2, con lo que dijeron Lumbreras y lo que dijo Pi y Margall. Pero también nos vamos a quedar con uno de los brindis que se le hizo a Pi y Margall cuando apareció en el escenario. Y se le citó como brindo por el Partido Federal Autonómico de Granada, por el señor Pi y por todos aquellos que sacrifican algo de su vida en bien de los demás. Aquí lo dice todo, cuál es el espíritu de los republicanos. Sacrificar algo de su vida en bien de los demás. Esto también se une un poco a la explicación que hace Francisco Lumbreras. En primer lugar, lógicamente se refirió a aquellos sucesos desgraciados ocurridos 8 años antes con motivo del Cantón, pero dejó muy claro algo que es muy frecuente que digan todos los revolucionarios, y es que si volvieran a hacer, haría lo mismo, más o menos, ¿no? Él declara, para que nadie se sintiera equivocado, que él era un demócrata federal autonomista y que mantenía su misma conciencia y conducta. Pero si observamos bien en la situación en la que se nos presenta Francisco Lumbreras, tendría que añadir que ahora, en vez de ser intransigente, es benevolente, es decir, porque perseguía los mismos fines, pero por medio de la legalidad, que era, según decía, la única solución posible ante el avasallador centralismo que impedía el progreso de los pueblos y como causa del atraso que parecía inmortal para las fuerzas del país. A lo que decía anteriormente de cuál es el espíritu del republicano, él dice: nuestro partido representa el porvenir, ese porvenir que está más cercano que muchos creen,
Nuestras ideas se propagan rápidamente. ¿Y cómo no han de propagarse si son las ideas redentoras del Salvador? La mansedumbre, la justicia, la igualdad y la fraternidad. Seremos tolerantes para con todos y con esa tolerancia y la razón por escudo conseguiremos el triunfo por medio de la legalidad. Bien, ya vemos el cambio de revolucionario a moderado, pero manteniendo la esencia del presidente del Cantón, Francisco Lumbreras. La intervención de Francisco Pi Margall fue sumamente esperada y sumamente aplaudida. Él ya de por sí calentó el ambiente diciendo que en Aragón, en Castilla, en las provincias andaluzas del occidente, en ninguna de esos lugares he encontrado pueblos tan entusiastas como el de Granada. Grande es mi júbilo al ver que amáis en los hombres la sinceridad y la consecuencia. Mayor es todavía al ver que seguís impávidos el camino de la perfección y del progreso a pesar de sus abrojos y derrumbaderos. Se refería a todo el tránsito que había transcurrido desde el movimiento cantonal y el fracaso de la Primera República, que provocó una represión sin cuartel por parte de los gobiernos de Cánovas, los gobiernos conservadores, hasta prácticamente 6 años después, con motivo de Sagasta, que abrieron las puertas y volvieron otra vez a la escena política los republicanos, si bien divididos en tantas corrientes, casi como presidente de la República existió. Alertaba Pi Margall a los granadinos de que había que despertar del letargo, un letargo que había sido forzado, digámoslo así, ¿no? Y para ello brindaba al final por un próximo despertar que le hiciera resplandecer y brillar como uno de los estados principales de la Federación Ibérica. Brindo por la ciudad de Granada, por esa ciudad que fue un día cabeza de un gran reino y ha de ser en tiempos no lejanos uno de los estados de la Federación Ibérica. Por esa ciudad que en tantas ocasiones ha derramado su sangre por la libertad de la patria, por esa ciudad que ha engendrado heroínas como Mariana Pineda. Brindo porque esa ciudad sea de las primeras en proclamar y realizar la autonomía política, administrativa y económica del municipio y la provincia, complemento del dogma de la democracia, antes reducido a la sola autonomía de la nación y el individuo. Y lo hacía finalmente con unas bellas palabras, porque Pi Margall, sin duda alguna, era un gran historiador, era un gran literato, y lo demuestra este final tan entrañable que dedica al pueblo de Granada. Granadinos, vosotros que constituisteis un día el reino poderoso de los Alamares, reino que gozaba de una agricultura floreciente y de una pasmosa industria, vosotros que teníais innumerables tornos de seda, vosotros que fabricabais el algodón y la lana, que teníais una arquitectura la más bella y la más armónica que he conocido, ¿qué os ha quedado de aquella grandeza? Despertad, porque aquí hoy todo está muerto. Despertar del letargo para resplandecer y brillar. Sin duda, la aclamación, el aplauso fue unánime, y yo quiero terminar esta intervención dejando en el aire estas palabras del presidente Francisco Pi y Margall, unas palabras que como una semilla vayan cayendo en esta tierra abonada que es Granada, y que pronto, muy pronto, vuelva a soñar con recuperar aquellas glorias, aquel poderío que tuvo en sus años. Y lo hacemos en la representación de la Alhambra, una Alhambra que sorprendentemente estuvo en aquellas fechas enarbolada una bandera de un espíritu que representaba la razón, que representaba la libertad, que representaba la descentralización, representaba al Cantón de Granada. Una Alhambra que nosotros queremos también ahora compartir con todos ustedes con una bella obra de arte, la Alhambra de Paloma Ruiz de Almodóvar. Espero que todos disfrutéis de esta magnífica obra
y a todos va dedicada. Hasta la próxima y desde Granada un beso para todos.